Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un curso más, a este nuevo curso de OSPF a fondo. Y como siempre vamos a llevar este curso desde el nivel más básico y fundamental hasta el nivel más experto que podamos llegar para poder dominar este protocolo que es OSPF. Lo vamos a ver no solamente para el protocolo más utilizado de capa 3 que es IP versión 4, sino que también lo vamos a ver para el protocolo IP versión 6. Vamos a darle este curso, vamos a entrar a la lista de temas. En la lista de temas tenemos 28 temas, lo que significa que vamos a tener 28 videos o quizás más porque hay algunos temas que no se pueden explicar en un solo video. Así que vamos a tener OSPF para ratos. Vamos a darle al primer tema. El primer tema que vamos a dominar son los fundamentos básicos de OSPF. La teoría que es muy importante para cualquier examen de certificación que vayamos a rendir. Vamos a darle de una vez a este tema, a estas características o fundamentos básicos de OSPF. Vamos a iniciar diciendo que OSPF fue desarrollado en 1987 por el grupo de ingeniería de Internet, la IETF. La IETF crea estándares libres, es decir, OSPF es un estándar libre, lo cual significa que es un estándar o un protocolo que puede ser utilizado en cualquier fabricante. Bien, hay dos estándares definidos para OSPF, dos RFCs. La RFC 2328 para IP versión 4 y la RFC 5340 que describe cómo OSPF opera con el protocolo IP versión 6. Estas referencias o estos RFC los podemos buscar en Google para aprender a profundidad y a detalle toda la teoría que debemos de saber de OSPF para esos dos protocolos, para IP versión 4 y para IP versión 6. Vamos a ver, OSPF también dice que es un protocolo de estado de enlace. Eso significa que a él le preocupa el estado de los enlaces para tomar la decisión de cuál es el mejor camino para llegar a una red específica. Significa que a él le preocupa nada más el ancho de banda. Nada más toma un valor del estado de los enlaces. Los enlaces tienen múltiples estados. Tenemos múltiples valores en un enlace, en un link. Por ejemplo, el delay, el MTU, la carga, la confiabilidad, el nivel de errores, el ancho de banda. OSPF es un protocolo de estado de enlace y utiliza el estado de los enlaces, pero nada más utiliza un valor, el ancho de banda. El ancho de banda para él determina cuál es el mejor camino para llegar a un destino. Significa que si yo tengo dos caminos para llegar a una red LAN, OSPF va a determinar cuál es el mejor camino basándose en el ancho de banda. Es decir, que si yo tengo aquí un enlace de 10 megas y otro de 100 megas, para OSPF el mejor camino es aquel que tiene más ancho de banda. Y sí, el mejor camino desde el punto de vista de router 1 será a través de router 3 para llegar a la red LAN. El cálculo de la métrica, cómo calcula la métrica basado en el ancho de banda y cómo manipularla, lo vamos a ver en posteriores videos. Un video dedicado solamente a eso. Vamos a ver, luego tenemos el algoritmo SPF. El algoritmo SPF es el que calcula basándose en el ancho de banda cuál es el mejor camino. SPF fue quien decidió en router 1 que este enlace es el mejor para llegar a la red LAN porque tiene mayor ancho de banda. ¿Cómo sabe el que tiene mayor ancho de banda? Pues SPF lo que hace es crear bases de datos donde guarda la información de todos los routers de toda la red de OSPF. Guarda full información de cada router y de cada enlace que tenga ese router. Y así es como él determina cuál es el mejor camino, porque tiene una base de comparación. Vamos a la siguiente característica. Distancia administrativa. Todos los protocolos de enrutamiento poseen una distancia administrativa y esta determina qué protocolo es mejor sobre otro o quién toma mejores decisiones sobre otro. Por ejemplo, si yo tengo dos caminos para llegar a una red LAN, una es por el protocolo SPF y otra es por el protocolo RIP, aquí no me sirve la métrica para determinar cuál es el mejor camino, si el de arriba o el de abajo, porque RIP utiliza número de saltos como métrica y OSPF utiliza el ancho de banda como métrica. Utilizan valores diferentes, así que no tengo un valor de comparación. Por lo tanto, ¿cómo voy a determinar cuál es el mejor camino para llegar a la red LAN? ¿RIP
o OSPF. Lo voy a determinar basado en la distancia administrativa. Para eso debo de conocer las distancias administrativas de todos los protocolos. Por ejemplo, OSPF ya vimos que es de 110 y la de RIP es de 120. Significa que la industria confía más en cómo OSPF calcula cuál es el mejor camino sobre RIP. Eso quiere decir que en este escenario router 1 va a elegir como mejor camino el enlace que va hacia router 3 que está utilizando OSPF sobre el enlace que va hacia router 2 que utiliza RIP. Diferente fuese que no tuviéramos RIP, sino que tuviéramos aquí EIGRP. Y EIGRP sabemos que la distancia administrativa es de 90. Entonces pierde OSPF y el mejor camino sería irme por router 2 que tiene EIGRP, porque EIGRP utiliza hasta 5 valores de los enlaces para determinar el mejor camino. Significa que desde el punto de vista de la industria, él toma mejores decisiones porque utiliza más valores para tomar una decisión. Ahora, continuando, OSPF es el número de protocolo 89. Ojo, número de protocolo. Les pongo como referencia la documentación de la IANA donde están enumerados todos los protocolos de Internet. Ojo, protocolos de Internet. Y aquí podemos ver en la posición 89 que tenemos al protocolo OSPF más sus estándares, los RFC. Esto no es lo mismo que número de puerto. ¿Por qué? Porque los números de puerto están abajo del protocolo UDP y del protocolo TCP. De hecho, TCP tiene un número de protocolo. Como lo vemos aquí, vamos a hacer más grande. TCP es el número de protocolo número 6. Y dentro de TCP hay número de puertos. TCP crea número de puertos. Entonces los números de puertos están dentro o abajo de la jerarquía de TCP. Igual de UDP. Hay número de protocolos y números de puertos. Los números de puerto nada más dependen de TCP y de UDP. Bien, lo que tenemos a continuación es esta parte que es direccionamiento IP que utiliza OSPF y las direcciones MAC que utiliza OSPF. OSPF en redes punto a punto, es decir, en este tipo de conexión que tenemos aquí, que es de 1 a 1, conexiones punto a punto, point to point. OSPF utiliza una dirección IP multicast para enviar información del router 1 al router 2. Para intercambiar información de ellos, para intercambiar información de ruta, para intercambiar los prefijos que han aprendido o los prefijos que tienen directamente conectados. Utilizan la dirección IP 224.0.0.5 entre ellos y también a nivel de capa 2 tienen que utilizar una dirección MAC multicast y la dirección MAC multicast que utilizan entre ellos es la 01005E 000005. Es decir, que si router 1 quiere enviar información OSPF a router 2, pone como dirección IP de destino la 224.0.0.5 y como dirección MAC de destino en la trama Ethernet en capa 2 la 0005. ¿Quiénes van a recibir estos mensajes? Pues todos aquellos routers que también tengan habilitadas esas direcciones múltiples. Es decir, cuando yo habilito OSPF, esas direcciones múltiples se le habilitan por defecto a los routers y son capaces de recibir esa información. Ahora bien, en escenarios que son multiacceso, es decir, cuando mis routers están conectados a una red multiacceso o un switch, como lo vemos aquí, significa que un router 1 cuando envía un mensaje, el mensaje va de 1 a muchos y no va de 1 a 1. Eso es una red multiacceso, cuando el mensaje de OSPF va de 1 a muchos y no de 1 a 1. En este escenario necesitamos, y lo vamos a ver más adelante en un capítulo dedicado, necesitamos un router que sea el líder para recibir todos los mensajes y actualizar al resto. Cuando tenemos redes multiacceso necesitamos definir la figura de un máster, de un líder o de un router designado para manejar todas las actualizaciones de esta red multiacceso. Entonces asignamos un router como DR o designate router. Designamos un router que bien puede ser
digamos router 2, si router 2 es el DR, entonces él va a ser el único que va a utilizar este direccionamiento nuevo, la 224.0.0.6 con su respectiva dirección MAC. Los routers designados y los routers designados de backup los vamos a tratar a fondo en un video exclusivo solamente para ellos. Luego tenemos que OSPF puede hacer balanceo de carga. ¿Cómo es esto? Significa que cuando tengo múltiples enlaces para llegar a un mismo destino, si estos enlaces tienen el mismo ancho de banda, si aquí tengo 100 megas, aquí tengo 100 megas y de igual manera aquí tengo 100 megas y 100 megas, OSPF es capaz de balancear el tráfico y mandar, si quieren verlo así, 50 y 50% de su tráfico, 50% por arriba y 50% por abajo para balancear la carga y mantener siempre el envío del 100% de mis datos, pero balanceados entre dos enlaces, haciendo uso de dos enlaces. Por defecto puedo hacer uso hasta de 4 enlaces y máximo configurable hasta 32, lo cual sería muy exagerado tener 32 caminos hacia un mismo destino. Yo creo que es casi imposible lograr eso, pero se puede. Por defecto 4, si tengo más de 4 enlaces hacia un mismo destino, pues puedo irlo incrementando hasta un máximo de 32. Bien, un dato más y que es sumamente importante en OSPF es que OSPF funciona con áreas. ¿Qué es un área? Vamos a ver las áreas o por qué utilizar áreas en OSPF. Bien, OSPF es un protocolo que ha sido desarrollado para trabajar en redes grandes, en redes extensas. De hecho, es el que se utiliza como protocolo IGP dentro de los proveedores de servicio de Internet. Cuando tenemos redes grandes o con múltiples routers, yo voy a poner aquí 8 routers, sabemos que cada router pues tiene conectada una red LAN, o todos los routers tienen una o más redes LAN, y lo que hacen es publicar sus redes de un router a otro. Cada vez que yo habilito OSPF en una red, todos los routers deben de pertenecer a una área como mínimo. Pueden pertenecer a más de una, pero al habilitarlo, al menos deben de pertenecer a una área. Entonces yo decido todos van a pertenecer al área 0. El área 0 es la primera área que se crea y no puedo crear más áreas si no tengo el área 0 primero. Si creo cualquier otra área, tiene que estar directamente conectada al área 0. ¿Qué pasa cuando todos mis routers están conectados al área 0 o pertenecen al área 0? Significa que cada router va a tener una full base de datos. ¿Qué significa eso? Significa que router 4 tiene una full base de datos. Significa que dentro de esta base de datos está la información de mis vecinos. Está la información del enlace que me lleva a router 3, del enlace que me lleva a router 7, del enlace que me lleva hasta router 8. También tengo información de qué redes tiene router 8, qué red tiene router 7. También tienen información de qué vecinos tienen mis vecinos. ¿Qué vecino tiene router 3, router 7? Y la información de estos enlaces. Y de los enlaces de los vecinos de sus vecinos. Básicamente esta base de datos tiene información de todos los routers de la red. Cualquier router que pertenezca al área 0, aquí está su información. Aquí está quién es ese router, qué identificación tiene, cuántos enlaces tiene, cuántas redes me está publicando, si las redes que está publicando son internas, externas o de qué tipo son. Toda esa información está en la base de datos. Esto se vuelve difícil cuando la red crece y en un proveedor de servicio tengo 1000 routers, tengo 2000, 3000, 4000 routers. Cuando tengo redes extremadamente grandes, las bases de datos ya no son manejables. Tienen tanta, pero tanta información que pueden lograr saturar un router. Entonces, lo que se hace es dividir la red, la misma red que tengo, pero en áreas. Siempre tengo que iniciar con el área 0 y los demás routers los puedo ir metiendo en diferentes áreas. Por ejemplo, en este caso, dividir la misma red que ya tenía en dos áreas, en el área 0. El área 0, ojo, se denomina o se llama backbone por defecto. Toda red OSPF debe existir primeramente con el área 0. Y luego puedo crear otras áreas. Tengo la misma cantidad de routers, pero ahora los dividí en el área 0 y routers que pertenecen al área 1. Esto significa que la base de datos de router 4 ahora nada más contiene información
de los routers que pertenecen a su área. Router 3, router 7, router 8. Solamente eso. Ya no tengo información del resto de routers que pertenecen a otra área. Ya no la tengo. ¿Sí? Por lo tanto, mi base de datos se hace más pequeña y más manejable. De igual manera, en el área 0, router 5 solo almacena información de los routers de su área. ¿Cómo se hace para intercambiar información entre un área y otra? Pues tiene que ver un router de borde que tenga configurado en él el área 0 y también tenga configurado el área 1. Es decir, este router 6 tiene configuradas las dos áreas y él sería como el traductor, o él tiene full base de datos. ¿Por qué? Porque él maneja las dos áreas. Entonces, si router 5 quiere conocer algo, quiere llegar a una red del área 1, él lo va a hacer por medio del router de borde, porque él sí conoce la full base de datos. Si router 4 quiere llegar a router 1, él lo va a hacer a través del router de borde, porque él conoce toda la red. Y el router de borde o mi core tiene que ser un router sumamente robusto para manejar todas estas bases de datos. Ahora bien, basado en las áreas, tenemos diferentes tipos de router o diferentes nombres que le podemos dar a un router. Por ejemplo, todo aquel router que pertenece al área 0, porque el área 0 es el área backbone, se llaman routers backbone o reciben el nombre de backbone router. Todos aquellos routers cuyas interfaces pertenecen a la misma área son router internos. Por ejemplo, router 4, router 8, sus interfaces pertenecen, o todas sus interfaces, o todo lo que ellos tienen pertenecen a una sola área, al área 1, son router internos. Luego tenemos los routers de borde, o los area border routers, son aquellos routers que están al borde de dos áreas, o comunican más de dos áreas. Puede ser que router 6 no solamente tenga el área 0 y el área 1, también puede tener el área 3, puede tener conectado el área 5, y él es un ABR, un área border router, porque es un router de borde entre múltiples áreas de OSPF. Y luego tenemos los ASBR, que son Autonomous System Border Router, significa que son aquellos routers que tienen conexión a otra red que no es OSPF. Por ejemplo, está conectado a una red de IGRP, a una red de ISIS o a Internet. Este router es el que vamos a llamar un ASBR. Es aquel router que permite conexión hacia redes externas que no son OSPF. Y así podemos clasificar los routers con un nombre basado en el tipo de área en el que están, o basados en el rol que están desempeñando dentro de las áreas de OSPF. Por último, lo que les voy a mostrar son dos tablas propias de OSPF. OSPF maneja dos tablas y dos bases de datos. La base de datos de adyacencia, que alimenta la tabla de vecinos, donde puedo encontrar la información de todos mis vecinos, la información con los cuales tengo conexión directamente. Luego tenemos la base de datos de estado de enlace, que es la que almacena la información de toda la red, de todos los routers de la red, de todos los routers que pertenecen a mi área, como ya lo vimos, que alimenta la tabla de topología. La tabla de vecinos la podemos listar con el comando show IP OSPF neighbor en iOS, y la tabla de topologías con show IP OSPF database. En iOS XR nada más eliminamos la parte de IP. Luego tenemos pues la forwarding database, que básicamente es la tabla de enrutamiento que se alimenta de la tabla de topología o de la base de datos de estado de enlace, porque la tabla de estado de enlace, la tabla de topología, perdón, que es la base de datos de estado de enlace, determina, basado en la información de toda la red, cuáles son los mejores caminos o las mejores rutas para llegar a todas las redes LAN que tenemos en la red. Y todas las mejores redes LAN pues se van a la tabla de enrutamiento, que podemos listar con el show IP route OSPF. ¿Y qué pasa con aquellos caminos que no cumplen como mejor ruta? Pues se quedan en la tabla siempre de topología. Y recordemos siempre que estas bases de datos dependen o se construyen por medio del protocolo, por medio del algoritmo SPF, que es el algoritmo que utiliza OSPF para calcular todo. Ok, regresamos y con esto concluimos
el primer tema, que son fundamentos de OSPF. Sigan compartiendo los videos, sigan compartiendo el canal y recuerden que entre más suscriptores tengamos, más videos, más cursos nuevos iremos subiendo al canal.